Muy buenos días a todos y bienvenidos al Instituto de Historia y Cultura Naval. Querido profesor Lucena, querida profesora Saavedra, María Saavedra, señores y señoras ponentes de la mesa redonda y de las ponencias que va a haber, mirante, como antes, compañeros, señoras y señores. La verdad es que estoy muy contento de tener esta oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes y de que se celebre esta segunda jornada de este seminario, El español, idioma peregrino, mares, puertos y lugares de encuentro. Ya me han informado, lamentablemente ayer por razones de agenda no pude acercarme por la tarde a la inauguración y a las ponencias y mesas redondas que se celebró ayer, pero ya me han informado de que fue francamente interesante y bueno, o sea, que muy ameno y entretenido. Y que además, y también me gusta mucho que se habló mucho del lenguaje marinero, del que luego daré una rápida pincelada sin excederme del tiempo que tengo para dejar la palabra a los verdaderos protagonistas. Yo creo que en lo que es la presentación de este seminario, pues, estas jornadas, leyéndola, pues dije, esta es la mejor introducción. Cuando en la justificación dicen que el español siempre ha sido un idioma en movimiento, me dan una serie de razones, y por tanto se pretende recuperar estos procesos de apertura y la capacidad creativa y transformadora que impulsan en tres perspectivas: la histórica, la tecnológica y la de la imagen y divulgación. Me pareció fantástico y súper apropiado. Y así las cosas, pues agradezco mucho esta posibilidad de tener, de que la Armada esté presente a través del Instituto en estas segundas jornadas, sobre todo haciendo una vez más gala del espíritu de colaboración tanto con la larga cooperación ya que existe entre la Armada y la Cátedra de Arcano de la Universidad CEU San Pablo, como con en este caso la Cátedra Española de la Comunidad de Madrid, con el profesor Lucena, que es muy amigo y viejo conocido de esta casa. Y así las cosas, decía que creo que es apropiado que estemos hoy aquí, porque como teníamos una inscripción en la Escuela Naval, que leíamos todos los días cuando entrábamos en el comedor, decía: la mar une los pueblos, la tierra los separa. Los océanos ciertamente unen más que separan. España y Hispanoamérica, unidas por una lengua, además de una religión, una concepción de vida, un derecho y un largo etcétera, tienen muchos lazos comunes. ¿Qué decir de los barcos de la carrera de Indias o del Calderón de Manila, donde se transmitió la lengua y nació el riquísimo lenguaje marinero? De hecho, 1000 expresiones son comunes en nuestro idioma, tienen su origen en la vida de los marinos: salvarse por los pelos, contra viento y marea, soltar lastre, tirar por la borda, estar hasta las trancas, etc. Pero bueno, hay otras que no son tan sencillas. No en vano hemos tenido varios marinos que han sido miembros de hecho y de derecho de la Real Academia de la Lengua. Recordarles, por ejemplo, al Marqués de la Victoria, a don Juan José Navarro, con su famoso diccionario gráfico, que tenemos aquí en nuestros archivos, a don Martín Fernández de Navarrete. Ambos dos, como saben, también fueron de la Real Academia de Historia y directores de ella. O al capitán de fragata José Vargas Ponce. Posteriormente también, dejándome algunos seguro, al almirante Rafael Estrada, a don Julio Guillén, tanto referente para nosotros, además, como realmente creador del museo, bueno, el museo que tenemos aquí hoy y que visitarán a las 12 de hoy. Y finalmente el último que hemos tenido es el almirante don Eliseo Álvarez Arenas. Bueno, decía don Julio, que tuve la ocasión de que cayera en mis manos el otro día su discurso de ingreso, leído, como bien saben, pues justificaba
en sus palabras, decía que el título se llamaba El lenguaje marinero. Y decía en un momento determinado: por ello os traigo el tema sencillo, con más afán que ciencia, sin rigorrambos ni vanidades de erudición, gratísimo para mí, aún obligado por mi condición de oficial de marina, del peculiar lenguaje marinero. Lenguaje que, como decíamos, seguía él hablando, decía, poco conocido en su auténtica entraña tierra adentro, y que posee el más rico vocabulario entre las jergas de cualquier oficio o profesión, por haber sido la marina, la armada, todo un mundo y aún aislado. Así, a lo largo de su discurso va desgranando voces que no tolera el buen hablar marinero y otras que sí. Pero decía que estas son, ponía ejemplos, ¿no?, del salvarse por los pelos contra viento y marea, que son sencillas, pero realmente hay otras que justifican la necesidad de reunir y declarar el significado de tantos vocablos que suenan a castellano inaudito. Y como muestra, un botón. En el capítulo 63 de la segunda parte del Quijote, cuando caballero y escudero visitan las galeras en el puerto de Barcelona, se despacha así Cervantes. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentándose por los bandiles, pasóse el cómitre de crujía y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espalder de la mano derecha. A este instante abatieron tienda y con grandísimo ruido dejaron caer la entena del alto abajo. Hizo señal el cómitre que zarpase el ferro, y saltando en mitad de crujía, con el corbacho rebenque, comenzó a bosquear las espaldas de la chusma. Como decía don Julio, temo que muchos, solo por aproximación, seguirán el hilo de este pasaje cervantino. Pero es que es más, en las palabras que tuvimos el otro día, almirante director del museo y yo, de estar presentes en la toma de posesión, en la toma del sillón de la académica Dolores Correia Díaz, el título de su lectura de ingreso, de su discurso de ingreso, era Un mar de palabras. Y lo justificaba diciendo que esos miles de voces que el español atesora, gracias a aquella primera globalización atlántica, que hace más de 500 años tuvieron unas consecuencias inimaginables, no solo en cuanto al enriquecimiento lingüístico, sino también por la aceptación implícita de una complejidad cultural que ha contribuido a conformar una lengua tan extensa y contemporánea. Sí, ciertamente la mar une los pueblos, y la marina, la armada, es el instrumento que ha mantenido y mantiene esa unión, defendiendo el libre uso del mar, como reza en la puerta del mar de la Arsenal de la Carraca: tu regere imperio fluctus hispane memento. Tú, español, acuérdate de gobernar los mares con totalidad. ¿Y cuál es la contribución que queremos hacer hoy el Instituto en este seminario, en estas jornadas? Pues la primera, con el capitán de navío, don Juan Escrigas, doctor de Historia, coleccionista de todo, diría yo, no solo de imágenes, sellos, de todo, de lo que no tenga el capitán de navío Escrigas colección, hoy se va a centrar en sus fotografías, y que acaba de ser recientemente galardonado con el Premio Santa Cruz de Marcenado, que es un premio, como conocerán ustedes, de mucho prestigio en el seno de las Fuerzas Armadas, en el mundo de la cultura. Sobre el Archivo Histórico de la Armada, el capitán de navío Lorenzo Gamboa, director del Archivo Histórico de la Armada, pues hablará acerca de todo lo que es un poco el valor del patrimonio documental, con ese océano de escritos en español que está emparentado con los documentos que quedaron en América. Hoy, archivos de naciones hermanas, custodia de verdaderas joyas de la lengua castellana en forma de documentos oficiales. De hecho, y de derecho, tenemos conocimiento de lo que era América cuando era España, que no tienen nuestros hermanos de allí, y sobre todo de culturas indígenas. Seguimos siendo puente. Y finalmente, el
capitán de navío José Ramón Vallespín participará en la mesa redonda y como en su calidad, entre sus muchos cometidos, de director de la revista Historia Naval. 40 años llevamos publicando historiografía naval en español, navegando en un mar de lenguaje científico, hoy en día luchando por ganar la atención de un público selecto en un océano cibernético. Y concluirán con la visita al Museo Naval, donde yo creo que es el mejor ejemplo de lo que ha sido y es España y lo que hemos hecho. Y como siempre digo, y no me cansaré de repetirlo, le hemos dado al mundo lo que no le ha dado a nadie. Y termino porque estoy en el tiempo. Y termino con las palabras que el objeto de este seminario también recogido de la presentación. Recapitulación del papel del español en las culturas marítimas globales, pasadas, presentes y futuras. Lo que podríamos llamar, creo yo, muy acertadamente, el instante actual del segundo idioma del mundo. Las conexiones establecidas durante siglos de historia compartida y que miden su tiempo en siglos. Ojalá sea un faro de claridad para nuestras noches en mares tempestuosas, como tantas cosas estamos oyendo. Y como decía el poeta, si nos hicieran pensar, no más que un poco. Muchas gracias. Y ahora, pues, querido profesor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido almirante Gamboa. Autoridades, asistentes, por supuesto, después de estas maravillosas palabras, apenas me cabe el honor de señalar un par de ideas. La primera es que cuando uno tiene muchas casas, uno va circulando por el mundo y en todas juega en el campo propio, ¿no? Ayer estábamos en la Universidad CEU San Pablo y nos sentíamos en casa. Hoy ya estamos aquí en el Instituto de Historia y Cultura Naval y también estamos en casa. La Cátedra del Español y la Hispanidad, que como saben es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, apoyada por la Consejería de Cultura y por la Consejería de Universidades e Investigación, lo que pretende ante todo es pensar de otra manera y pensar con un punto de vista. Y en ese sentido, querido almirante, le añadimos, quizá pretenciosamente, la palabra prospectivo a los seminarios. No se trata de repetir como loros, ave muy marinera, por cierto, aquello que se dice en otros sitios, sino se trata de definir los problemas de nuestro tiempo y de buscar escenarios en los cuales podemos integrar conocimientos que son postdisciplinares. Y decir esto delante de sí también desde The Conversation me parece espectacular, porque hemos hablado mucho con el proyecto y con vosotros sobre esta cuestión de cómo la globalización construye, produce y se define a través de escenarios de problemas que son postdisciplinares. Y aquí, desde luego, creo que hay una excelente muestra de ello. Y en ese sentido también, por supuesto, querida María Saavedra, codirectora, coorganizadora, como diría el bolero, alma, corazón y vida de este seminario, más bien, creo que esta mañana conseguimos avanzar hacia la costa adecuada. Ayer pusimos en valor nuevas historiografías vinculadas con la historia global de España, con la historia global del mundo hispano. Hablamos de tecnología por aquello de que hasta ayer al menos sabíamos que navegábamos por Internet, ahora ya no estoy tan seguro. Los que saben aportan siempre una gran confusión, ¿no? Aprendimos mucho en todo caso y hoy sin duda con esta sesión dedicada a las miradas hacia lo hispano, lo visual, lo divulgativo y finalmente la conferencia de clausura sobre el mar y el mundo clásico, creo que construyen un escenario maravilloso. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de la cátedra, siempre a la Real Armada, almirante Gamboa, porque es un privilegio y un honor seguir en casa. Comentábamos el otro día en una reunión, ¿no? Esos que ya todos peinamos canas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prácticamente, si pensáramos en la cocina de nuestra mente, serían estos pasillos, serían estos archivos y serían, por supuesto, muchas de estas caras también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Lucena. Profesora Saavedra. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel.
Y en realidad a mí lo que me toca es ir presentando a los ponentes, así que si le parece, almirante, cerramos la mesa y empiezo a llamar a los próximos ponentes. ¿Te parece?